Buenas tardes a todos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es calcular la capacitancia equivalente de sistemas de condensadores en paralelo, en serie y otras combinaciones. Bueno, aquí entonces voy a ver cuál es la capacitancia equivalente de dos condensadores conectados en paralelo. Como se muestra aquí, dos condensadores se dice que están en paralelo, están conectados en paralelo, si la diferencia de potencial entre sus placas es la misma, como se muestra aquí. La diferencia de potencial entre las placas de este condensador es B, ¿no? Porque está conectado. Esta placa está conectada al polo positivo y esta placa está conectada al polo negativo. Y lo mismo sucede con este condensador, porque esta placa está conectada igual a al mismo polo de la batería, positivo, y esta placa inferior está conectada al polo negativo. Entonces queremos ver cuál es el condensador que tengo que colocar para sustituir a estos dos condensadores. Es decir, que tengo una capacitancia equivalente tal que la carga almacenada en estas placas sea la misma que la suma de las cargas aquí almacenadas en este par de condensadores. La carga aquí es la capacitancia equivalente por el potencial B, ¿no? La diferencia de potencial B. Eso sale de la definición de capacitancia, despejando la carga. Bueno, entonces quedamos, la carga Q entonces debe ser igual a la suma de las cargas en cada uno de los condensadores. Si ponemos en términos de la capacitancia del condensador 1 y la diferencia de potencial del condensador 1, tenemos estas relaciones. Pero quedamos que la diferencia de potencial en el condensador 1 y en el condensador 2 es la misma. Si factorizamos la diferencia de potencial B, me queda esto. Ahora sustituyo que la carga, entonces esta tiene que ser igual a al condensador, a la capacitancia, perdón, del condensador equivalente, la capacitancia equivalente por el voltaje. Tenemos esto. Entonces de aquí llegamos a que, cancelando el voltaje, ¿no? La capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias, ¿no? Que se puede ver así de manera directa, que la capacitancia equivalente es mayor que cualquiera de las dos capacitancias, ¿no? De los condensadores. Si tenemos n condensadores conectados en paralelo, aquí si conectáramos otro, y luego otro y otro, la capacitancia equivalente sería la suma de las capacitancias de cada uno de los condensadores conectados en paralelo. Bueno, ahora si tenemos dos condensadores en serie son aquellos que se conectan de tal manera que la diferencia de potencial total de la batería se distribuya sea la suma de las diferencias de potencial a través de cada uno de los condensadores, o bien que la carga almacenada en cada uno de los condensadores sea la misma. ¿Sí? Aquí se va a venir una carga Q, le podemos llamar Q1, pero que sería la misma que la carga almacenada en el condensador 2. ¿Por qué? Porque por conservación de la carga también, estas placas, como están aisladas, no están conectadas a la batería, tienen que ser neutras. La suma de esta carga, que es negativa, más la carga positiva, tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces queremos encontrar la capacitancia equivalente para sustituir estos dos condensadores en serie. Nuevamente de la definición de capacitancia tenemos que la diferencia de potencial es Q entre C. Entonces, a ver, la diferencia de potencial entre los bonos de la batería tiene que ser igual a la suma de las diferencias de potencial a través de las placas por conservación de la energía. Sustituimos la diferencia de potencial en la placa 1 como Q1 entre C1, y la diferencia de potencial en la placa 2 como Q2 entre C2. Y vemos que la carga es la misma en cada una de las placas. Podemos factorizar, ¿verdad? La carga Q, me queda esta relación, pero ahora de esta expresión, la diferencia de potencial total debe ser la carga Q entre la
capacitancia equivalente, ponemos aquí, entonces aquí llegamos a que el inverso de la capacitancia equivalente tiene que ser igual a la suma de los inversos de las capacitancias de cada uno de estos condensadores. ¿Qué podemos hacer? Simplificar esta expresión y calcular la capacitancia equivalente, que sería el producto de las capacitancias entre la suma de las capacitancias. Nuevamente, si tenemos, bueno, antes de pasar a más condensadores en serie, esta capacitancia puede demostrar que la capacitancia equivalente es menor que el mínimo de las capacitancias de los condensadores conectados en serie. Es decir, aquí al conectar en serie estamos reduciendo la capacitancia equivalente. Si conectamos n condensadores en serie, vamos a tener que el inverso de la capacitancia equivalente de todos esos condensadores conectados en serie es la suma de los inversos de las capacitancias de cada uno de ellos. Bueno, también podemos tener combinaciones ya de condensadores en serie y en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos un condensador conectado en paralelo con dos condensadores en serie. Entonces, para encontrar la capacitancia equivalente, lo que hacemos es primero aquí sumar estos dos condensadores que están en serie, ¿sí? Le ponemos, sería equivalente estos dos condensadores a uno que le ponemos CS de condensadores en serie. Entonces, en serie sabemos que uno entre la capacitancia de este condensador equivalente sería el inverso, la suma de los inversos de las capacitancias, o esto va el producto de las capacitancias entre la suma de las capacitancias. Entonces, la capacitancia equivalente de estos dos es la suma de las capacitancias, porque estos dos están en paralelo, ¿sí? Si sustituyo lo que es la capacitancia de los dos condensadores en serie, me queda esto, y ya si hacemos todo la suma algebraica, ¿va?, de estos términos, me quedaría esta expresión, ¿sí? Puedo tener una combinación de dos condensadores en paralelo conectados después con otro condensador en serie, como se muestra aquí. Para encontrar la capacitancia equivalente, lo que hacemos es primero sumar estos dos que están en paralelo. Sería equivalente a un condensador que llamamos con capacitancia CP de paralelo. Pero estos dos condensadores en paralelo tienen una capacitancia que es la suma de sus capacitancias, ¿verdad? Luego ya la capacitancia equivalente sería la suma de las capacitancias en serie de estos dos condensadores, que es esto, ¿no? 1 entre C equivalente es 1 entre CP más 1 entre C3, o el producto de estas capacitancias entre la suma, si sustituyo CP, la capacitancia de estos dos condensadores en paralelo, llegamos a esta expresión, ¿sí? Y así podemos tener combinaciones de más condensadores. Hay que ir simplificando condensadores en serie en paralelo, ir haciendo la suma. Bueno, pues muchas gracias. Este video quedó cortito. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.